aprendí. Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. Crecerá en mi interior si descanso solo en Él, porque solamente en Cristo comunión tendré con Dios. Cara a cara le veremos, juntos agradeceremos por su gracia, alabaremos cuando con él al cielo iremos. Gracias por su amor tan grande, en el cielo le veré, en el aire nos tomará y nos abrazará cuando Él nos venga a buscar. En el aire nos tomará y nos abrazará cuando Él nos venga a buscar. Cara a cara le veremos, juntos agradeceremos por su gracia, alabaremos cuando con él al cielo iremos. Gracias por su amor tan grande, en el cielo le veré, en el aire nos tomará y nos abrazará cuando Él nos venga a buscar. En el aire nos tomará y nos abrazará cuando Él nos venga a buscar. Damos gracias al Señor por las alabanzas. Gracias al Señor porque podemos ver su grandeza, podemos proclamar su grandeza, alabando su nombre. Hoy, con la ayuda del Señor, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos, capítulo 5. Queremos ver una de las experiencias que tuvo el Señor Jesús trayendo liberación a un hombre que estaba poseído por Satanás. Y queremos ver algunas enseñanzas con respecto que nos toca a nosotros como iglesia. A través del Evangelio de la Gracia podemos sacar. Y vamos a leer, dice en el capítulo 5 del Evangelio de Marcos, en el verso 1. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros. Y nadie podía atarle
ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él. Y desmenuzando los grillos, nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús? Hijo del Dios Altísimo, te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Entonces que habla como si fuese un solo espíritu del Señor. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaban mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Luego Jesús le dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Hermano, vamos a necesitar al menos 3 lecciones, pero acá vamos a sacar. Queremos verdaderamente aprender. Yo escuché muchas veces y realmente muy hermoso, pero vamos a ver un poquito más profundamente con la ayuda del Espíritu Santo. Y primeramente tenemos que entender que el Evangelio de Marcos presenta a Jesús como el siervo, el esclavo, aquel que vino a terminar la obra que Dios le encomendó desde antes de la fundación del mundo. Cuando vemos la Trinidad, vemos que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En naturaleza son iguales, en poder, en autoridad, en dominio. Ellos no fueron creados, son iguales. Pero para llevar a cabo la obra de redención, encontramos que ellos pusieron jerarquías unos sobre los otros. Y encontramos que el Padre toma dominio sobre el Hijo y también el Espíritu Santo está sujeto al Padre. Pero eso no quiere decir que ellos no tengan esa misma naturaleza y las mismas características, como estudiamos en el libro de doctrina, los mismos atributos. Tienen los mismos atributos. Pero para llevar a cabo la obra de redención, vemos que uno de ellos tuvo que venir y hacerse hombre. Y ese fue el Hijo. Así la palabra nos enseña. ¿Acaso el Hijo no es Dios? Los 3 son iguales. Pero para darle hermosura a esta obra, Él vino a cumplir
bueno, el propósito que era redimir al hombre. Tenía que subir en la cruz. Y para eso tenía que llegar a ser obediente. Y esto hasta la muerte y muerte de cruz. Y esto es lo que resalta en el Evangelio de Marcos. Vemos al Hijo obediente. Y especialmente vemos aquel que vino a servir y que no vino a ser servido. Vemos a Jesús como es el siervo por excelencia para el judío, que es el buey, bajo la figura de un buey que sirve. Y así vemos que el Espíritu Santo en este Evangelio enfatiza más que sus palabras, su labor. Marcos enfatiza y pone detalles que no se encuentran en otros evangelios en lo que él hizo. Este comentario acerca del endemoniado gadareno está en 3 evangelios. Está en Mateo y también está en Lucas. Pero no hay como Marcos para contar la obra de este siervo, porque él detalladamente nos muestra mucho más cosas. Y queremos prestar atención porque si el Espíritu Santo mandó a escribir así es porque va a ser de edificación para nosotros. Y para poder entender un poquito más, yo quiero leer una parte del capítulo 4. Desde el verso 35 del Evangelio de Marcos, vamos a ver que Jesús, en todo este capítulo 4, había hablado del reino. Él había venido a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Pero, como vamos a ver, desde que Adán pecó, reinó la muerte. Y él empezó a hablarle a la gente acerca de un reino que era celestial. Es algo muy hermoso porque el Señor, les enseñaba con tanta paciencia. Y vamos a leer antes del verso 35, quiero leer el verso 26 del capítulo 4 de Marcos. Dice, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa una semilla en la tierra. Y esto habíamos visto que comenzó siendo una pequeña semilla, la iglesia, el evangelismo, vemos que Pedro evangelizó y fue creciendo hasta llegar hoy en día, se hizo un gran árbol. Pero vemos que mientras el Señor estuvo en la tierra, Él fue acercándose, fue conquistando. Él vino como un siervo, así dando paso tras paso. Y después de haber hablado del reino, y esto dentro de los límites de la tierra de Israel en Palestina, ahora sí vamos a leer el verso 35. Dice, aquel día cuando llegó la noche, luego de haber predicado, había estado en la casa de Pedro, había sanado la suegra de Pedro, había estado todo el día trabajando y predicando el Señor, pero no terminó el día. Aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. No podía terminar el trabajo, parece. Así el Señor siempre estuvo ocupado. Y cuando dice pasemos al otro lado, está hablando del otro lado del Jordán. Especialmente ellos iban a cruzar, en el norte está el mar de Galilea, iban a cruzar ese mar. Se llama así, como un lago grande, que se le dice mar de Galilea porque se amontona más agua. Y iban a pasar del otro lado de la tierra, a donde estaban los gentiles. Pero no solamente vamos a ver que estaban allí los gentiles. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Así empezó una gran tormenta. Y dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro,
¿No tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y le dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Bueno, él tenía que alcanzar a los gentiles. 2 veces salió el Señor de Palestina, cuando habló a la mujer cananea, y por un momento sale también de la tierra en este momento. Y vemos que él sale a conquistar. Sale a conquistar lo que Dios le dio, lo que le corresponde. Pero vemos también que Él está mostrando cómo también el reino de Dios iba a abarcar a los gentiles. Es muy hermoso porque ellos estaban más lejos. Realmente Israel fue privilegiado porque Jesús se movió entre ellos. Pero no podía terminar su ministerio ese día sin que el Señor les diga: pasemos también al otro lado. Había gente que estaba más lejos, había aún más necesidad. Y así también realmente esto nos muestra cómo es con la oportunidad que Dios da. Vamos a ver en Efesios capítulo 2 en el versículo 11. En Efesios capítulo 2 en el versículo 11, y le habla a los gentiles diciendo: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión. Así ellos le llamaban a los que no eran judíos, le llamaban incircunciso como un modo de desprecio. Y dice: por la llamada circuncisión, por los judíos, por la circuncisión hecha con mano en la carne. Y no te dice en el verso 12: en aquel tiempo estabais sin Cristo. Así vemos a Jesús viniendo a su pueblo, a los suyos. Cuando Jesús vino a los suyos. Y vemos hablando de los judíos, de los gentiles, dice: alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así vemos al Señor actuando en Palestina, pero Él dice ahora: vayamos a la otra orilla, vayamos a ese pueblo que está más lejos. Y ahí llega a las regiones de Gádara. Y así vemos que el Señor acercó su necesario servicio a los que estaban lejos. También en el Evangelio de Juan, Juan escribió las palabras del Señor. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, en el verso 16. Evangelio de Juan, capítulo 10, en el verso 16. Dice: también tengo otras ovejas. Él vino a las ovejas de la casa de Israel. Pero aquí está contando que había también necesidad con otras ovejas que no son de este redil. Le está hablando a la nación judía, que no son descendientes de Abraham, en otras palabras. Pero también dice: aquellas también debo traer. Aquellas también debo traer. Y oirán mi voz, y habrá un solo rebaño. De los 2 rebaños, judíos y gentiles, van a ser un solo rebaño. Y hoy somos nosotros, somos la iglesia. En la iglesia no hay nacionalidad. Una vez que recibimos a Cristo, ya no somos más argentinos, ya no somos más paraguayos. Así que prohibido hablar en guaraní. No somos de Brasil, no somos
No somos campeones del mundo los argentinos. Somos una nueva creación. Somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Porque vemos que el Señor se ocupó de acercar. Y esto es lo que vemos que el Señor hizo cuando dice, vayamos también al otro lado, alcancemos, porque tenemos que traer también a aquellas ovejas. Tenemos que alcanzar a aquellos que estaban lejos, los gentiles. ¿Por qué estábamos lejos? Porque Dios no nos había hecho promesas directas. Todas las promesas que teníamos eran a través de Israel, eran indirectas, pero también íbamos a participar, pero no teníamos una buena promesa como el pueblo de Dios. Él vino a ser siervo especialmente de Israel, y esto también yo quiero que podamos ver más exactamente en Romanos capítulo 15 en el verso 8. Romanos capítulo 15 en el verso 8. Note lo que dice aquí el apóstol Pablo. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión. Así fue en su primera venida, cuando Él nació en Belén. Bueno, Él vino a ser siervo de la circuncisión. O sea, ¿quiénes son los circuncisos? Los judíos, los que guardaban el pacto que Dios había hecho con Abraham, la circuncisión. Y dice, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Bueno, para eso vino Jesús, para la descendencia de Abraham. Pero dice en el verso 9, y esto es lo que a nosotros nos interesa, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. Y dice en el verso 10, otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez Pablo está dando citas bíblicas del Antiguo Testamento. Y otra vez dice, alabad al Señor los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Parece que Pablo dice, busque en el capítulo tanto, y así está dando cita. Y en el verso 12 dice, y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él. No había esperanza para los gentiles, como dijo bien el apóstol Pablo, sin Dios y sin esperanza estaban aquellos que no pertenecían a la nación de Israel. Pero vemos aquí al Señor haciéndole partícipe. Y dice, en Él esperarán los gentiles. Ahora cuando el apóstol Pablo cita todas estas citas que están en el Antiguo Testamento, estas citas no hablan de esta dispensación. Si usted las lea todas hablan está hablando del milenio. Pero está hablando de cuando el Señor en el milenio, a través de su pueblo, evangelice todas las naciones y las naciones vengan a buscar de Dios a Jerusalén, que va a ser la capital del mundo. Pero ¿cómo puede ser? ¿Acaso Pablo no entendía las dispensaciones? Pablo está aplicando esto que era para el milenio a este tiempo de la iglesia. Es algo precioso como Pablo, ahí vemos que a él se le fue revelado el misterio escondido que era la iglesia. Él habla que antes iba a tener un cumplimiento esta promesa de Dios a los gentiles. Y vemos que Jesús ya también había estado mostrando, porque aunque Él vino a los judíos, Él dijo, tenemos que pasar a la otra orilla. Tenemos que pasar. Ahí había uno que estaba bajo el poder de Satanás. Y vemos que los gentiles tendrían también la muestra de su misericordia. Y acá vemos justamente eso, que el Señor los hace partícipe. Y especialmente en esta dispensación nosotros somos partícipes a través del Evangelio de la gracia. Hermano, ¿qué estamos aprendiendo?
el Evangelio de la gracia. Este no es el Evangelio del reino, este no es el Evangelio eterno, este es el Evangelio de la gracia que solamente le fue revelado al apóstol Pablo por medio de Jesucristo. Así como los 12 discípulos tuvieron ese privilegio de aprender de Jesús, pero ellos aprendieron de un Jesús de carne y hueso. Pero el apóstol Pablo dice, si aún a Jesús conocimos así, ya no le conocemos más de esa forma. Él conoció a un Cristo de gloria, trayendo el Evangelio de la gloria. Nosotros tenemos esta oportunidad también de conocer el mensaje del Señor, pero directamente para la iglesia. Y como hemos dicho, estas citas señalaban al milenio, pero Pablo lo utiliza para hablar de este tiempo, para hablarle a los romanos que eran gentiles. Y vamos a ver, yo quiero, para poder entrar bien en este capítulo, vamos a ver algunas cosas, porque todo está relacionado. En 1 de Corintios, capítulo 15, en el versículo 8. 1 de Corintios, capítulo 15, en el versículo 8. Dice, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Así fue el apóstol Pablo. Esta palabra que está utilizada aquí, la palabra abortivo, es muy no es justa, no es lo que quiere decir. Está hablando de uno que nace prematuro, y así fue el apóstol Pablo. Él citó estas citas hablando de cómo el Señor iba a llegar a las naciones, pero él lo citó a través y bajo su ministerio. Por eso él dice, yo antes de tiempo, antes del milenio, yo estoy haciendo esta tarea como un nacido antes. Así, antes de que la nación se levante y lleve el Evangelio a todo el mundo, vemos que Pablo nació antes. 2000 años antes se levantó el apóstol Pablo porque le apareció el Señor, le encomendó el Evangelio de la gracia, y bueno, nadie sabía que en la mente de Dios estaba la iglesia. Hermanos, somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Sabe lo que significa eso, hermano? La oportunidad que tenemos de prepararnos, de que el Señor nos haga entrar en lo mejor que Él preparó para esta edad. Y dice que Él fue un abortivo, un nacido antes. Y Él como judío se levantó a evangelizar a los gentiles, como iba a hacer, como va a hacer un día con Israel. Él como judío llevó el Evangelio a los gentiles, pero en esta sexta dispensación. O sea, vamos a estudiar otra vez dispensaciones. Pero vemos también que para llegar aquí en la región de los Gadarenos hubo una gran oposición. Antes de encontrarse con esta legión de demonios, vamos a ver que hubo también oposición. Vamos a volver en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, vamos a leer desde el verso 37. Y dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas dentro de la barca, de tal manera que ya se estaba por hundir, se anegaba. Y vemos realmente cómo estaba el Señor. Y Él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Bueno, acá vemos que se levantó una gran tempestad, un gran viento. Vemos que había viento contrario, y así es. Bueno, cada vez que Dios tiene un propósito, siempre hay vientos contrarios. Dios iba a hacer una gran obra en esta región,
Y es algo que nos llama la atención porque toda una región iba a abarcar. Uno solo iba a ser libertado aquí, pero iba a abarcar a toda una región. Pero vemos que el enemigo se oponía con el viento contrario. Hay, hermano, fuerzas invisibles que nosotros muchas veces no tenemos en cuenta. Muchas veces decimos, bueno, vamos a buscar del Señor, yo voy a hacer tal cosa, yo voy a hacer lo otro. Pero contamos con nuestras fuerzas, pero nos olvidamos de que el enemigo también está escuchando. Hermano, cada vez que usted quiera disponer su vida para cumplir el propósito de Dios, va a haber vientos contrarios. Siempre yo digo, cuando el Señor está utilizando a alguien, yo ya me acerco y le digo, bueno, va a tener lucha, porque es así. Pero no es para que asustarle, no vaya a pensar, yo le quiero asustar. Es para que esté tranquilo nomás. ¿Sabe, hermano? Cada vez que usted avance en la obra del Señor, un poquito, el enemigo ya sabe y ya conoce y se va a levantar. Pero vemos que también el Señor, en este caso, estaba dormido el Señor. ¿Cómo puede ser que duerma el Señor en esta ocasión? Porque cuando subió a la barca, seguramente el mismo movimiento de la barca, acuérdense, estamos mirando aquí y admirando la humanidad del Señor. Vemos que estaba cansado y se durmió, estaba cansado el Señor. Y bueno, cuando subió yo digo, bueno, duérmete niño, bueno, ahí durmió. Pero en la adversidad, cuando se empezó a azotar el barco uno para el otro, ¿cómo es que no se despertó? El Señor seguía durmiendo. Pero aquí esto está escrito para nuestra enseñanza. Porque vemos al Señor, a pesar de la tormenta, a pesar de la turbulenta, vemos al Señor reposando. Vemos que aunque el enemigo se revela, hay fuerzas que se rebelan contra la voluntad de Dios, y aunque a veces no, hay cosas que nosotros no podemos controlar, el Señor está tranquilo. Al Señor no le conmueve la tempestad. Porque a veces nosotros pensamos que la tempestad abarca todo. Tenemos que ver cómo ven los aviadores. Los aviadores, cuando ven una tormenta, parece tan grande la tormenta. ¿Sabe lo que hacen? Levantan ahí el manubrio, hacen así. Y había sido que la tormenta no es tan grande. El Señor está sobre cualquier tempestad. Hermano, nuestra parte y nuestro interés es saber que estamos haciendo la voluntad de Dios. Pero tempestad va a haber. Y muchas veces vamos a querer ver al Señor haciendo grandes movimientos, agarrando una cuerda, la vela. Vamos a querer ver al Señor obrar y no vamos a ver nada. Pero usted no se preocupe, porque el Señor está durmiendo. Él está descansando. Él está reposando, porque Él tiene el control de las circunstancias. Lo que nos alborotamos somos nosotros. Él, como hombre, vemos que se durmió. Vamos a leer el Salmo 121, tan conocido y tan precioso. Salmo 121. A veces queremos ver la mano de Dios. Queremos ver la obra de Dios, cómo Dios nos libra, nos guarda, como Dios hace. Pero tenemos que confiar. Él está adelante. Dice que Él fue a dormir y eligió la popa. Él está durmiendo adelante. Él está adelante de nosotros. Él va adelante. Dice en el verso 3 del Salmo 121, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá,
ni dormirá. El que custodia su tesoro más preciado, el que guarda a Israel, el que nos guarda a nosotros. Vemos por un lado su humanidad. Sin duda vemos que, Él tuvo que descansar, pero vemos que realmente, hermano, como Dios, Él tenía el control. Él tiene todo el poder, hermano, Él tiene el control, aunque nosotros no veamos. A veces, yo vuelvo a repetir, estamos esperando que Dios haga algo, que el Señor se manifieste en poder y gloria. Pero el Señor está durmiendo, está tranquilo el Señor. Hay una canción que dice, basta solamente esperar lo que el Señor irá a hacer. Estemos tranquilos también en la tempestad. Cuando el capitán del barco está tranquilo, la tripulación está tranquila. Este era el capitán, este es el que guía el barco. Pero si usted ve al capitán del barco nervioso, nos va a contagiar. Hermano, el Señor tiene su paz. El Señor está descansando, sabiendo que Él tiene toda potestad. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 9, en el verso 4. Se levantan tempestades sobre nuestra vida muchas veces, la lucha, la prueba, la aflicción, la enfermedad. Y parece que el Señor no hace nada. No pensemos así. No desesperemos. Como dice el Señor, ¿cómo no tenéis fe? ¿Cómo no podemos descansar como el Señor descansa muchas veces? Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 9, en el verso 4. Estoy en Lucas. Dice la palabra: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene, cuando nadie puede trabajar. Note que él tenía que aprovechar el tiempo. Yo siempre admiro a los hermanos que trabajan en la obra. Un hermano decía, un misionero, decía, él no alcanza con 24 horas, decía, tiene que tener 25, dice, porque no alcanza. Y el Señor aprovechó ese momento para descansar. Pero en sí, hermano, la obra hay mucho para hacer. Y el Señor es un ejemplo para nosotros como hombre, porque Él vemos que usó todo el tiempo, usó bien el tiempo, porque dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. Así vemos al Señor, trabajando a favor del hombre, y vemos que Él estaba allí controlando todo también. Vamos a leer en Isaías capítulo 35 en el verso 15. Isaías capítulo 35 en el verso 15. ¿Cómo el enemigo se opone, hermano? Y a veces nosotros decimos, es una casualidad. Pero es realmente muchas veces el mundo invisible que nosotros muchas veces no tenemos en cuenta. Y tampoco conocemos el obrar del Señor muchas veces. Y eso nos desespera. Dice en Isaías capítulo 35 en el verso... anoté mal. 30, 15. Capítulo... Sí, amén. Dice, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel,
en descanso y en reposo seréis salvos. Qué bárbaro, ¿no? Cuando el mar está tranquilo, qué lindo que es dormir. Pero ¿quién puede dormir en medio de la tormenta? Y dice, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos. Esto también es un tipo de la tribulación y la gran tribulación, donde Israel va a pasar. Pero allí van a aprender a descansar. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Vemos el descanso y la confianza que nos da realmente la fe. Cuando nosotros creemos que el Señor tiene el control. Una cosa es decir que el Señor tiene el control, pero otra cosa es poder creer y descansar en la tormenta. El Señor estaba durmiendo, ni problema que se hizo, entraba agua por todos lados, pero Él estaba en reposo. Y bueno, nos enseña, el Señor seguía siendo el que guiaba todas las cosas. A veces pareciera que fuera como Jonás, un irresponsable, pero por eso Él había dado la palabra, hermano. Por eso el Señor nos da la palabra. La fe es por el oír. Si nosotros queremos aprender a descansar, hermano, tenemos que llenar el tanque de nafta. Veo que el auto, para que camine, necesita combustible. Y así el combustible de la fe es la palabra de Dios. El Señor no nos va a poner a prueba a nosotros. Dice la palabra, la prueba de vuestra fe. La prueba es de la fe. Él prueba la fe. ¿Por qué no nos prueba a nosotros? Porque no tenemos capacidad. Pero sí, al escuchar la palabra, Él nos da la capacidad. Y después viene la prueba. Por eso es que el Señor les dijo de esta forma. Vamos a volver en Marcos capítulo 4. Dice en el verso 40, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Por qué tanta incredulidad? Bueno, yo me imagino, mientras el Señor estaba predicando, estaba enseñando, Judas andaba por el corso. Estaba ahí en otra. Y Pedro estaba pensando, ¿qué pescado voy a poner hoy a la parrilla? Muchas veces somos robados, hermano. Y en vez de salir fortalecidos, salimos muchas veces igual que como entramos. Y por supuesto después viene la lucha y la prueba. Necesitamos guardar la palabra en el buen depósito, porque la vamos a necesitar, hermano. Estas palabras son palabras seguras y de vida. Y usted en las circunstancias se va a acordar, el Señor estaba dormido en la tormenta. Y el Espíritu Santo va a traer a su corazón y va a ser real en su boca esa palabra. Y en vez, muchas veces, de decir palabras de desánimo, van a salir palabras de victoria. Pero, hermano, necesitamos escuchar la palabra, la sana enseñanza. Bueno, estos vientos nos hablan de espíritus y vemos cómo el Señor tiene esa autoridad. En su momento, dice el verso 39 del capítulo 4, y levantándose reprendió al viento. Si usted le habla a un viento, el viento no va a hacer caso. Pero si usted le habla al que mueve el viento, va a escuchar. Y le dijo, calla, enmudece. Y cesó el viento. Nuestra pelea no es contra enemigos que podemos ver, de carne, de hueso,
Nuestra pelea, hermano, es contra un enemigo que es invisible. Hasta ese momento los discípulos no sabían nada de esto, hermano. No conocían el mundo invisible. Y muchas veces, bueno, nosotros los creyentes tampoco, o no creemos, o creemos mal porque terminamos teniéndole mucho miedo al diablo. Pero con esto vamos a aprender muchas cosas con esta cita. Vamos a leer en Efesios para poder entender un poco más. En Efesios capítulo 6, dice en el verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Quiénes ganan la victoria? El que tiene más fuerza, el que tiene más poder, el que tiene más gente, el que tiene el brazo de la carne. No. El que sabe cómo pelear, el que pelea la buena batalla, el que ora. No es lo mismo un hermano que conoce al enemigo que un hermano que desconoce y se confunde el enemigo. Jesús conocía esto, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todo este mundo espiritual, hermano, ejerce su influencia y su poder sobre nuestro alrededor, y a veces, si nosotros le permitimos, aún sobre nuestra mente. El creyente no puede ser poseído porque ya Cristo compró todo su ser, pero sí puede ser perturbado desde afuera y puede hacer cosas que parece que está poseído, porque la carne se alía con el enemigo. Pero vamos también a tener que hacer una diferencia acá. Y esto es lo que nosotros tenemos que poder hacer como el Señor, estar tranquilos y no apoyarnos en nuestras buenas obras, en nuestros méritos para hacer frente a este enemigo, porque Él se va a reír de usted. Si usted le dice, yo toda la semana fui al culto, lero, no se va a preocupar por eso. Usted tiene que conocer al Señor. Dice la palabra que si vamos a reprender al diablo, tenemos que sujetarnos a Dios. No hay otra forma. Y si conocemos la voluntad de Dios, podemos sujetarnos al Señor, a su palabra, y luego tener autoridad sobre el enemigo. Y él, ¿qué va a hacer? Huirá. Vemos que acá vemos al Hijo. Acuérdense que Marcos presenta al obediente Hijo de Dios, a uno que está sujeto a toda la voluntad de su Padre. Hasta horas de la noche dice, vamos a la otra orilla, no termino todavía, hay tiempo, dice, de trabajar. Sujeto a su Padre. Y se levanta el viento. ¿Cómo hacemos para controlar el viento? ¿Cómo hacemos para controlar lo que el Satanás está utilizando y está poniendo, por supuesto, como adversario de nuestra barca, en nuestro trabajo, muchas veces, hermano, en nuestro hogar? El enemigo está ganando ventaja, parece. Pero tenemos que preguntarnos, hermano, ¿estamos trabajando? ¿Estamos en nuestro lugar? ¿Estamos corriendo la carrera? Tranquilo, hermano. Tranquilo, paz. Porque el Señor tiene el control. Y eso, hermano, qué tranquilidad nos da. Porque ¿quién le va a ganar al Señor? ¿Quién le va a ganar al Señor? Pero, hermano, nuestra parte es descansar. Es descansar en reposo y en confianza. No perder la confianza en el Señor, hermano, porque el Señor es por nosotros, y saber cuál es nuestro enemigo, para no confundirnos
y usar almas espirituales, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿Y qué usa? ¿Qué usa el enemigo? No es que va a venir y le va a tirar con, no sé, con un mango y le va a pegar por la cabeza. Bueno, capaz que sí, no sé. Usa la carne, usa la mente, usa al vecino. Le va a usar a usted, me usa a mí, mi carne. Y nosotros no sabemos por qué, qué es lo que pasó acá. Hay viento contrario. Va a haber victoria. Entonces Satanás se tiene que levantar. Pero dejemos que el Señor se levante también por nosotros, porque Él se va a levantar, hermano. Él se va a levantar como un poderoso gigante. ¿Quién le va a ganar al Señor? Nadie le va a ganar al Señor. Yo hasta ahora no conocí que haya en la Biblia uno que diga y salió derrotado el Señor. Qué lindo, hermano. Y después vamos a volver, ya para terminar, en Marcos, mañana vamos a ver esto. Capítulo 5, verso 1 dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida hay una comitiva de bienvenida. Salió de su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Y esto vamos a ver, acá hay una enseñanza. Un espíritu inmundo, dice. Pero después vamos a ver lo que significa esto. Parece que terminó la lucha, pero el enemigo sabe lo que estamos haciendo. El enemigo no es omnipresente, o sea que está en todos lados, como es Dios. Dios está en todos lados, está acá, está con los hermanos en Estados Unidos, con los hermanos que están en Paraguay, con los hermanos que están en otros lugares aquí en Argentina, en todo el mundo. Pero Satanás se maneja organizadamente por medio de todos los ángeles caídos, que son los demonios, y ellos se comunican entre sí. Ellos no son un reino dividido como a veces nosotros actuamos. Ellos están bien organizados, pero uno solo es el que está detrás. Y vemos que ya salió a encontrarle al Señor. ¿Cómo es, no? Es una verdadera guerra. Veo que en la guerra hay espionaje y quiere saber dónde va a atacar el otro, y hoy la guerra es de lejos, pero ya sabe. Mira, cuando pasó la guerra de Ucrania, Estados Unidos decía: en enero va a ser la guerra, va a empezar, decía. Y Rusia decía: no, si estamos acá jugando a la bolita nomás, acá en la frontera, decía. Espionaje, ya sabe todo. Pero hay muchas cosas que el enemigo no cuenta. Muchas cosas sabe, pero muchas cosas él no cuenta. Él no cuenta con aquellos que se hacen fuertes en la debilidad, porque que él viene siempre cuando estamos débiles, pero somos poderosos en Dios. Siempre tenemos algo para poder ganar la batalla. Bueno, mañana vamos a empezar con esto. Que el Señor bendiga la porción.